Se suponía que no debía recordar. Un marine ciego, marcado por la guerra, olvidado por el mismo país al que servía. Frente a frente, con un pastor alemán etiquetado como demasiado peligroso para vivir. Pero cuando sus ojos se encontraron, algo antiguo se agitó. No la memoria, no el instinto, algo sagrado. Ese perro, roto, desgastado por la batalla, traicionado, no gruñó. Se sentó, como si hubiera esperado años a que este hombre volviera a encontrarlo. Lo que pasó después no fue entrenamiento, fue gracia. Y lo que están a punto de ver es una historia de redención, de un vínculo que la muerte no pudo borrar y de un susurro que atravesó años de silencio. Antes de empezar, ¿desde dónde lo estás viendo? Deja tu ciudad o país en los comentarios. Escribe amén. Si crees que las segundas oportunidades no son aleatorias, sino divinas, comparte esto con alguien que aún crea en los milagros. Y si tú también crees, suscríbete, porque puede que esta historia se quede contigo para siempre. El sol de la mañana en Tucson, Arizona, brillaba como un foco proyectado desde un escenario de polvo y calor. El aire del desierto era seco y fresco, con un aroma denso a gravilla, aceite de motor y polen de cactus. A las afueras de la ciudad, detrás de un recinto vallado con alambre y custodiado por una puerta marrón opaca, se encontraba la unidad de rehabilitación K9 del Departamento de Policía de Tucson, un lugar donde los perros considerados dañados acudían en busca de una última oportunidad o de silencio. En el patio sur de las instalaciones, un pastor alemán solitario se paseaba de un lado a otro en una perrera de alambre, con las garras chasqueando contra el cemento a un ritmo trepidante. Su nombre, grabado en una placa de metal deslustrado, era Rook. Rook era un pastor de línea de trabajo de 6 años. Una placa de metal deslustrado. Rook. Grajo era un pastor trabajador de 6 años, alto y ancho, con unos penetrantes ojos ámbar que cortaban cualquier mirada. Su oreja derecha estaba erguida, la izquierda ligeramente doblada por una vieja herida, y una profunda cicatriz le cruzaba el hocico. Su pelaje era áspero, negro y de marta, y estaba enmarañado alrededor del cuello, donde una vez llevó un collar táctico. Pero no era su aspecto lo que inquietaba a los adiestradores. Eran sus ojos, siempre observando, siempre midiendo. Rook había estado desplegado en Irak, y luego en Siria, con contratos de seguridad privada. Había sobrevivido a 2 explosiones y a 3 manipuladores. Y ahora, 3 meses en Tucson, había mordido a 3 agentes, uno de ellos hospitalizado. Ningún adiestrador se atrevía ya a entrar en su perrera. En la sala de reuniones, el capitán Mitch Rosner, jefe de la unidad K9, permanecía de pie con los brazos cruzados y la expresión grabada en piedra. Rosner tenía unos 50 años, era corpulento y estaba curtido por el sol, con el pelo plateado peinado hacia atrás como la piedra seca del lecho de un río. Su voz, antaño estruendosa en el campo, se había vuelto más tranquila con la experiencia, pero no por ello menos autoritaria. «Nos hemos quedado sin opciones», murmuró Rosner, arrojando un expediente sobre la mesa metálica. «La rehabilitación conductual ha fracasado. No responde a la comida, a la voz, a la dominación. No se le puede adiestrar. O lo devolvemos al contratista o solicitamos la eutanasia». Un murmullo recorrió la sala. En una esquina estaba la agente Dana Crowley, de 28 años, la más joven de la unidad. Alta, delgada, con pecas que se negaban a desaparecer y el pelo recogido bajo un moño tirante. Dana se había criado entre perros de trabajo en la granja de su familia en Idaho. Se unió al cuerpo no para perseguir sospechosos, sino para curar lo que otros abandonaron. Sus ojos verdes brillaban con un desafío silencioso. Abrió la boca pero se detuvo. Rosner se dio cuenta. «Si tienes algo que decir, Crowley, dilo». Dana exhaló. «Dale un día más. Hemos tenido perros con traumas que se han dado la vuelta». 3 mordiscos, soltó Rosner. «No es un perro, Crowley. Es un arma cargada sin gatillo». Afuera, el viento agitaba el polvo como una advertencia. 1 hora más tarde, cuando Rosner regresaba a su despacho, un guardia de seguridad de la puerta principal hizo pasar a un visitante. El hombre que entró en las instalaciones llevaba una camiseta desteñida del cuerpo de marines, botas del desierto desgastadas cerca de la suela y pantalones caqui doblados con precisión en el tobillo. Era alto pero caminaba despacio, con un largo bastón blanco que golpeaba el suelo delante de él. Su piel era de color bronce oscuro,
Llevaba la barba recortada pero ligeramente desigual, y su rostro mostraba la quietud de alguien que hace tiempo aprendió a escuchar el silencio. Sus ojos, aunque cerrados tras unas gafas ligeramente tintadas, se movían sutilmente, como si siguieran rastreando sombras. Era el sargento Eli Mero, de 36 años, marine estadounidense retirado, condecorado 2 veces por su valor. Había servido en Afganistán, concretamente en Kandahar, donde un artefacto explosivo improvisado le había dejado ciego. En su historial figuraban condecoraciones, seguidas de la retirada del servicio activo y luego el silencio. Su voz era grave, pausada y difícil de olvidar. Dana lo recibió en la entrada, con el portapapeles en la mano y tratando de no mirar. ¿Eres Mero?, preguntó ella. Sí, señora, respondió él asintiendo con la cabeza. Un amigo de Camp Pendleton me dijo que aquí había un perro al que nadie podía llegar. Dana enarcó una ceja. ¿Y tú crees que puedes? Eli ajustó ligeramente la postura, dando golpecitos con el bastón. No creo nada. Solo quiero intentarlo. Pasó un momento. Luego, con la curiosidad ganando al protocolo, Dana le hizo un gesto para que entrara. El paseo hasta el patio sur fue lento. Eli contaba sus pasos sin preguntar, con la postura erguida a pesar de la arenilla que de vez en cuando se le enganchaba en las botas. Cuando llegaron a la perrera de Grajo, Dana aminoró la marcha e hizo un gesto hacia la jaula, olvidando por un momento que él no podía verla. «Está justo delante de ti», dijo, bajando la voz. Grajo ya estaba en la puerta, inmóvil. Tenía las orejas hacia adelante y la cola quieta. «Bien», dijo Eli en voz baja. «Me ve». Dana casi se rió. «Ve a todo el mundo. Luego suele intentar matarlos». Eli la ignoró. Avanzó hasta situarse justo al otro lado de la puerta, con el bastón apoyado en el costado. No se arrodilló, no se estiró. Simplemente se puso de pie. «Me llamo Eli», dijo en voz baja. «Sargento, Cuerpo de Marines de los Estados Unidos». «Me llamo Eli», dijo en voz baja. «Sargento, Cuerpo de Marines de los Estados Unidos». Grajo no gruñó ni ladró, solo parpadeó una vez. «He estado en sitios», continuó Eli. «He oído caer bombas lo bastante cerca como para sentir sus dientes. He olido sangre y arena. Creo que tú también». Dana se quedó mirando, congelada. Eli respiró lentamente. «Estás enfadada. Yo también lo estaba, pero no estás rota». Y entonces algo cambió. Grajo dio un paso adelante, presionando su nariz a través de los barrotes de la perrera, lo suficientemente cerca como para que Eli pudiera sentir su aliento. Eli sonrió un poco. «Sí, eso es». Dana exhaló sin darse cuenta de que había aguantado la respiración. En la cabina de control, Rosner observaba a través del cristal. No había esperado que Mero se acercara, y mucho menos que recibiera una respuesta. Se inclinó hacia el interfono y pulsó el botón. «Crowley», dijo, «consíguele a este hombre una placa de autorización temporal. Déjale trabajar con el perro durante una semana. Si le muerden, será culpa tuya». Dana miró a Eli y luego a Rook. El perro se había sentado, con las orejas todavía hacia adelante, los ojos fijos en el hombre que no se inmutó ante su historia. «Acabas de ganarte una segunda oportunidad, muchacho», susurró Dana. Eli alargó la mano y la dejó a unos centímetros del hocico de Grajo. «¿Yo también?», susurró él. El aire en el interior del recinto de entrenamiento era más frío de lo que podía alcanzar el sol del desierto. Las altas paredes de hormigón armado atrapaban el olor a lejía, goma seca y pelo húmedo, y las luces fluorescentes zumbaban débilmente como un latido justo debajo de la superficie. Era una caja estéril de tensión. 4 agentes permanecían en silencio detrás de una mampara de seguridad. Con los brazos cruzados, los portapapeles olvidados y los ojos fijos en la puerta del otro extremo del recinto. La puerta se abriría en menos de un minuto. No estaban vigilando al ciego que permanecía solo en el centro del espacio. Estaban pendientes del perro. El Imarru permanecía quieto, alto e inmóvil, con el bastón doblado y colgando de una presilla de su cinturón. No llevaba el típico acolchado ni mangas protectoras, solo una camisa de algodón entallada. Su placa de identificación militar se sujetaba a la cintura. Su rostro no delataba miedo alguno, solo una serena conciencia. La cabeza ligeramente inclinada, las fosas nasales abiertas como si cartografiara el espacio únicamente a través del olor y el sonido.
Sus dedos permanecían sueltos a su lado, sin temblar, solo esperando. Desde la cabina de observación de arriba, Dana Crowley se inclinó hacia adelante, conteniendo la respiración. Esta mañana había activado manualmente la cámara montada en la pared, evitando el disparador de grabación automática del sistema. Sus instintos le decían que este momento no se ajustaría a ningún escenario de libro de texto. Sus ojos marrones pasaron de la figura de Ellie al botón que liberaría a Grajo en el recinto. Se abalanzará en menos de 10 segundos, dijo el agente Robic, detrás de ella, alto, ancho de pecho, con un corte de pelo y un historial de malas apuestas sobre comportamiento canino. ¿No lleva bozal? Dana no contestó. Apretó el gatillo. La puerta se abrió con estrépito. Durante un largo latido, nada se movió. Entonces entró Grajo. Sus garras golpearon bruscamente al entrar, con los hombros bajos y la cabeza escrutadora. La cicatriz de su hocico se flexionaba con cada respiración. Su pelaje parecía más oscuro bajo la luz artificial, áspero y grueso alrededor del cuello, como el collar de un soldado. Estaba alerta, pero sin pánico. Todavía no. En cuanto vio a Ellie, se detuvo. Las orejas de Grajo se aguzaron, sus músculos se tensaron como si estuviera listo para saltar, pero no hizo ningún sonido. Sus ojos se clavaron en el ciego, tratando de leer algo que ningún olor o sonido podía explicar. Ellie volvió la cara hacia el perro. No podía ver, pero sintió que el peso de la habitación cambiaba, sintió que el silencio cambiaba de forma. «Conozco esa pausa», dijo Ellie, con voz baja y firme. «No estás planeando. Estás escuchando». Los agentes se tensaron. Robic pronunció los segundos en silencio. Rook dio un paso adelante, luego otro. No gruñó. Ningún ladrido. Solo movimiento, suave y silencioso. Ellie bajó la mano, con la palma hacia abajo y los dedos relajados. «He estado allí», dijo en voz baja. «Kandahar, Fallujah. El tipo de miedo que no ladra. Simplemente se entierra en lo más profundo, espera hasta que se adueña de tu sueño». Rook se detuvo a centímetros de la mano de Ellie. El perro olfateó el aire una vez, 2 veces. La cámara de Dana lo captó todo. Ellie no se movió. «Tenía un amigo», continuó, la cámara de Dana lo captó todo. Ellie no se movió. «Tenía un amigo», continuó, a 6 meses de la rotación. No podía dejar de estremecerse con las puertas. Le dije que pasaría. Le mentí. No pasó, solo se acostumbró a fingir. Grajo bajó la cabeza lentamente hasta que su nariz se cernió bajo las yemas de los dedos de Ellie. Su pecho se expandió con una respiración profunda, y luego se sentó. El recinto se quedó inmóvil. Dana volvió a pulsar el botón de grabación. Lo había detenido, incrédula, y se había inclinado ligeramente hacia atrás, como si temiera que su movimiento rompiera el hechizo. Robic finalmente susurró: «¿Qué demonios?». Ellie exhaló suavemente, de forma casi inaudible, y dejó que sus dedos tocaran el pelaje de Grajo. «No estás enfadado», dijo. «Solo estás esperando a alguien que recuerde de dónde vienes». Arriba, otra figura había entrado en la cabina. El capitán Mitch Rosner, aún con el uniforme ensombrecido por el sudor de la carrera matutina, se cruzó de brazos mientras observaba la transmisión. «¿Cuánto tiempo lleva ahí?». 3 minutos, dijo Dana, sin apartar la mirada. 3 minutos más de lo que duró nadie, murmuró Rosner. Se quedó mirando a Ellie largo rato. «¿Me estás diciendo que ese hombre no conocía a este perro?». Dana dudó. «Le estoy diciendo lo que dicen los registros». Rosner frunció el ceño. De vuelta al recinto, Ellie se había agachado junto a Grajo. La rodilla le crujía por el esfuerzo, pero lo ignoró. «Quieres salir de este lugar», dijo, «pero solo si no tienes que dejarte a ti mismo atrás. Eso también lo sé». Grajo apoyó la cabeza en la rodilla de Ellie. Su respiración se hizo más lenta. «Ya no tengo ojos», susurró Ellie. «Pero tú y yo seguimos viendo cosas». Dana apagó la cámara. Las imágenes eran suficientes. Esa misma tarde, Ellie estaba sentado en la sala de espera al aire libre, fuera de la unidad, tomando un café flojo en un vaso de papel que sabía a plástico y arrepentimiento. Estaba solo, pero no sin vigilancia. Rook dormía a sus pies. Dana salió y se acercó, con las manos en los bolsillos. «Nunca había visto nada igual», dijo. Ellie no se volvió. «He visto demasiado». Se sentó a su lado. «¿Lo conoces?».
Sé lo que es, asintió Dana lentamente. No es solo un marine, ¿verdad? Ellie sonrió débilmente. Una vez solo fui un chico que intentaba no morir. Dana miró a Rook. No se ha movido de tu lado en todo el día. No lo hará, dijo Ellie, no a menos que se lo ordenen. Cuando el sol se ocultó bajo el horizonte de Tucson, proyectando largas sombras sobre el hormigón y la valla de hierro, Dana consultó su reloj y se puso en pie. Rosner quiere reunirse contigo mañana. 0900. ¿Sobre qué? Sobre quedarme. Ellie no contestó de inmediato. Se agachó y pasó la mano por el cuello de Grajo, sintiendo el músculo bajo el pelaje, el ritmo lento de la respiración. Luego, en voz baja, también me ha salvado hoy, pero no de una forma que nadie más pueda ver. El viento del desierto agitó el revestimiento suelto contra la pared de la perrera cuando la medianoche se asentó sobre Tucson. El centro de rehabilitación estaba en silencio, pero no quieto. El aire se agitaba a través de los corrales exteriores, transportando el tenue olor a mezquite, óxido y creosota distante. En una pequeña habitación sin ventanas adyacente a las dependencias de los cuidadores, Ellie Marrow estaba tumbado en un estrecho catre, con un brazo cruzado detrás de la cabeza y el otro apoyado ligeramente sobre el estómago. Tenía los ojos cerrados, pero su mente estaba lejos de estar quieta. A Ellie no le resultaba fácil dormir. Nunca lo había tenido, no desde Kandahar. Pero aquella noche cayó en él de repente, como si se deslizara bajo las olas, y en el sueño había un hombre. La figura estaba de pie en un estrecho pasillo de hormigón, con el rostro ensombrecido y vestido de negro táctico. Ladró una frase en alemán, áspera y gutural, Sitz, bleib, or zu, y Ellie no necesitó traductor para sentir el peso de la orden. Un pastor alemán se sentó ante él, rígido, con los ojos hacia adelante, esperando. Entonces el hombre se volvió, y aunque su rostro nunca se mostró, Ellie sintió algo extraño. Familiaridad. Rook también estaba allí, en el sueño. Sin gruñir, sin pasearse, solo esperando. Ellie se despertó sobresaltada, con la mano aferrada al lado del catre. Sudaba a pesar del aire frío, y podía sentir el eco de aquella voz que aún zumbaba en su cráneo. En alemán, no era un idioma que conociera. No lo había oído desde el despliegue, y sin embargo persistía como si siempre hubiera estado ahí. Se incorporó, se frotó la nuca y buscó sus botas. Un quejido silencioso le llegó desde el rincón. Grajo se revolvió y se levantó de la alfombra que ahora reclamaba como cama. El perro se acercó en silencio y apoyó la cabeza en la rodilla de Ellie. Sus ojos ámbar lo observaban con una calma que había sustituido a la mirada de depredador de hacía una semana. «Tú también lo oíste», susurró Ellie, acariciando a Grajo entre las orejas. «¿Verdad que sí?» Por la mañana, el incidente podría haberse desvanecido en la memoria, otro fragmento sobrante del trauma confundido con un sueño, de no ser por lo que ocurrió cuando Ellie abrió el bolsillo lateral de su bolsa de lona para sacar su botiquín. Allí, entre un frasco roto de ibuprofeno y una camiseta doblada, había un collarín. No era el de nailón que Rook llevaba ahora. Era de cuero viejo, descolorido y endurecido por años de sudor y polvo. La etiqueta de latón estaba casi desgastada, pero aún se veía un número de serie parcial, junto con 3 letras EZH. Ellie frunció el ceño. No había metido ese collar en la maleta. Ni siquiera lo había visto antes. Se lo tendió. Grajo lo miró fijamente y soltó un ladrido grave. Aquella tarde, mientras el sol se llevaba el frío de la mañana, la agente Dana Crowley estaba sentada frente a un terminal de base de datos en el despacho trasero de la comisaría. Llevaba la chaqueta del uniforme colgada de la silla y se había despeinado. Tenía la chaqueta del uniforme colgada de la silla y el pelo suelto por la humedad atrapada entre las paredes de hormigón. Sus dedos volaban sobre el teclado, con los ojos entrecerrados tras unas gafas de lectura. Había algo en Grajo que la inquietaba, no como los perros peligrosos, sino como los secretos, capas que no encajaban. Había pasado las 2 últimas horas investigando las unidades K9 conocidas en los registros militares y de contratistas privados. Pero Rook no estaba en ninguno de los sistemas militares nacionales. Su chip de identificación había sido añadido después de su llegada a los Estados Unidos. Eso solo dejaba una posibilidad: contratación extranjera, despliegues en la sombra, perros que no existían, sobre el papel. Redujo su búsqueda a registros de operaciones en Oriente Medio de hace 6 u 8 años. Uno le llamó la atención.
Un breve informe, muy redactado, titulado Operación Winter Halo Siria. Mencionaba un activo canino designado RZK-17, que aparecía como recuperado, reasignado. No figuraba su adiestrador. Ni unidad asignada. Dana se echó hacia atrás y frunció el ceño. El informe estaba etiquetado como NI, Protocolo de No Intervención, lo que significaba que no había sido supervisado ni revisado. Alguien había hecho todo lo posible por enterrarlo. Su supervisor, el teniente Gus Moreno, entró en la habitación con una taza en la que se leía. El primero en entrar, el último en salir. Era un hombre corpulento de unos 60 años, con la piel oscurecida por los años bajo el sol, y un bigote demasiado obstinado para encanecer. ¿Sigues persiguiendo fantasmas, Crowley?, preguntó, sorbiendo café. Dana no levantó la vista, tratando de averiguar quién entrenó a Rook antes de que lo atrapáramos. Moreno gruñó. ¿Crees que ahora importa? Se quitó las gafas y se giró. Importa si formó parte de algo que lo destrozó. Importa si alguien miente sobre su procedencia. Moreno suspiró, se acercó y echó un vistazo a la pantalla. ¿Crees que esta operación Halos de invierno está conectada? No lo creo. Empiezo a saberlo. Mientras tanto, Ellie se reunió con el capitán Rosner en el patio de entrenamiento K9, donde unos cuantos perros estaban siendo paseados por los aprendices en el fondo. Rosner había convocado la reunión con el pretexto de evaluar los progresos de Rook. El capitán estaba de pie, con los brazos cruzados y unas gafas de sol oscuras protegiéndole los ojos. Responde a tus órdenes mejor de lo que lo hacía con los nuestros. Ellie asintió. Eso es porque no le estoy dando órdenes. Entonces, ¿qué estás haciendo? Ellie vaciló, sosteniendo el collar que había encontrado. Creo que lo conocía. Rosner arqueó una ceja. ¿Estás diciendo que este perro sirvió contigo en el extranjero? Digo que reacciona a mi voz como si yo le diera órdenes, incluso en un idioma que no hablo. Rosner miró a Grajo, que estaba sentado tranquilamente a la sombra, sin ataduras ni distracciones, observando a Ellie, listo para recibir una señal. ¿Seguro que no estás proyectando? Ellie le tendió el collar. Rosner lo giró en sus manos. Esto no estaba en su expediente. No, dijo Ellie en voz baja, pero estaba en mi bolsa. Rosner frunció el ceño y se le frunció el entrecejo. ¿Me estás diciendo que has tenido un activo clasificado en el bolsillo y no lo sabías? Te estoy diciendo que alguien quiere que lo recuerde. Permanecieron en silencio. Aquella noche, de vuelta en su apartamento situado encima de una librería del centro de Tucson, Dana Crowley se sentó en su sofá, rodeada de archivos impresos, informes redactados y capturas de pantalla de tablones de mensajes encriptados. Un único nombre seguía apareciendo en los canales más profundos de los registros de los contratistas de defensa. ECH. Finalmente se rindió y llamó a alguien con quien no había hablado en años. La voz al otro lado era clara, entrecortada y femenina. ¿Crowley? Necesito acceso a los registros de despliegue de Siria. Contratistas no gubernamentales, especialmente activos caninos. ¿Sabes lo que me estás pidiendo? Lo sé, pero tengo un nombre. ECH. La línea se silenció. Entonces, eso no es un nombre. Es un indicativo. Necesito saber quién lo usó. Estás persiguiendo fantasmas, Dana, de los que matan carreras. Dana miró hacia la ventana, donde una tormenta surcaba el cielo cada vez más oscuro. Tal vez, pero uno de esos fantasmas duerme en nuestra perrera y acaba de sentarse a los pies de un marine ciego como si llevara 6 años esperando a que lo encontraran. La bruma de la madrugada se asentó sobre Tucson como un recuerdo medio olvidado. Una niebla seca había llegado de las montañas durante la noche, suavizando los bordes desérticos de la ciudad y atenuando la nitidez del amanecer. Dentro del recinto vallado de la unidad de rehabilitación K9, el aire parecía inmóvil, como si algo estuviera conteniendo la respiración. En el interior del remolque de mando, una oficina portátil situada detrás del patio de entrenamiento, el Imarro estaba sentado frente a un hombre al que no había visto en 7 años. El teniente coronel Mason Holt era el tipo de oficial que hacía que todo el mundo enderezara la espalda sin pensárselo. Alrededor de los 50, de mandíbula cuadrada, pelo corto y castaño, recortado según las normas, ojos grises pálidos como el cielo invernal de Arizona. Su uniforme estaba impecable,
A pesar de que técnicamente estaba jubilado, y sus botas aún llevaban el lustre de alguien que se negaba a renunciar a la precisión militar. Su apretón de manos fue breve e impersonal, su tono seco. Pero detrás de esa compostura, algo en él se estaba deshilachando. Líneas más profundas alrededor de la boca. Ojos más ensombrecidos de lo que Ellie recordaba. «No deberías estar aquí», dijo Holt, con voz llana. Ellie se inclinó ligeramente hacia adelante, con las manos cruzadas. «Ese perro tampoco debería estar aquí». Holt no se inmutó, pero sus dedos se crisparon. «Lo encontraste. Él me encontró a mí». Pasó un rato de silencio entre ellos. En el exterior, un par de adiestradores guiaban a los perros a través de ejercicios, con sus órdenes gritadas amortiguadas por las paredes del remolque. «Estás fuera de la red», dijo finalmente Holtz. «Oficialmente, nunca regresaste de Kandahar, y te aseguraste de ello». Holtz apretó la mandíbula. «Desobedeciste una orden directa durante la operación Halo de invierno. Nos estábamos retirando. Tú te quedaste». «Había un niño entre los escombros», dijo Ellie, en voz baja. «Querías las coordenadas». «Las saqué. No me arrepiento». Holt se levantó y caminó hacia la ventana, con las manos a la espalda. «Rompiste el protocolo. Pusiste en peligro a toda la unidad. Y ahora estás aquí, arrastrando fantasmas». «Tenía 6 años», dijo Ellie, «y no fui el único al que borraste». Holt se giró. «Ese perro debería haber sido reasignado, reprogramado. No lo fue». Él recuerda. Había algo peligroso tras el silencio de Holt. Ellie lo sintió en la forma en que el hombre endureció su postura, en la forma en que sus siguientes palabras fueron más lentas, más pesadas. «Si la gente se entera de lo que realmente pasó en Siria», dijo Holt, «las carreras mueren. Las agencias se desmoronan. ¿Crees que te dejarán pasearte con ese perro, susurrando la historia a los micrófonos?» Ellie no pestañeó. «No me importa lo que me dejen hacer. Me importa lo que es correcto». Mientras tanto, en la sala de archivos de la comisaría, la agente Dana Crowley se encorvaba sobre un portátil. El resplandor de la pantalla proyectaba su rostro pecoso en tonos azules. El pequeño escritorio estaba rodeado de montones de impresiones y viejos discos duros externos que había tomado prestados sin preguntar del olvidado almacén del departamento. El polvo cubría el aire como una fina ceniza. El archivo no tenía etiqueta, solo una cadena de caracteres aleatorios. Lo había encontrado escondido en uno de los registros de despliegue más antiguos de Rook. Hizo clic en reproducir. El audio era de baja calidad, pero lo bastante claro como para entenderlo. Una voz masculina gritaba órdenes: «Sitz, Blib, Hortho», y luego otra vez con menos fuerza, como un susurro de costumbre. Dana se quedó paralizada. No era solo una voz de mando. Era la voz de Ellie. Rebobinó y volvió a escuchar. Era inconfundible, pero la grabación databa de hacía casi 7 años. Se reclinó en la silla, conteniendo la respiración. Si aquello era real, si Ellie había emitido aquellas órdenes años antes de recordar siquiera haber conocido a Grajo, entonces una de dos. O el sistema mentía, o alguien les había robado recuerdos a ambos. Su teléfono zumbó. Era un mensaje de un número restringido, corto y nítido. «Deja de investigar, Dana». Lo miró fijamente y borró el mensaje. Sabía lo que significaba. Siguió cavando. De vuelta al patio, Ellie paseó a Rook alrededor de la valla perimetral. El perro se movía con paso firme a su lado, su pelaje brillaba en el patio. Ellie paseó a Rook alrededor de la valla perimetral. El perro se movía con paso firme a su lado, su pelaje brillaba a la luz de la tarde, y sus orejas se agitaban con cada sonido. Hacía días que Rook no respondía a ningún adiestrador que no fuera Ellie. Su transformación iba más allá del comportamiento. Era algo más profundo, como un soldado que vuelve a la formación junto a un mando de confianza. Dana se acercó por la puerta norte, con sus botas haciendo crujir la grava. Llevaba un pendrive en la palma de la mano y su expresión era ilegible. «He encontrado algo», dijo, entregándoselo. Ellie lo cogió. «¿Qué es?» «¿Tu voz?», dijo. «¿De hace 7 años?» Se quedó quieto. «No recuerdo haberlo entrenado», dijo Ellie lentamente. «Esa es la cuestión», replicó Dana. «Creo que lo hiciste. Creo que alguien te hizo olvidar». Ellie miró a Grajo, que se había sentado tranquilamente a su lado, con los ojos clavados en su cara. «Y no lo hizo», dijo Ellie.
Dana asintió. Hay más, añadió. ¿Ese collar? Las iniciales ECH. No son una marca, son un código de controlador. Ethrin Holt. Ellie parpadeó. ¿Holt tiene un hijo? No. Holt tenía una segunda identidad. La mandíbula de Ellie se tensó. Por eso quiere que esto se entierre, continuó Dana. Porque si la gente se entera de la verdad sobre Winter Halo, sobre los civiles, los rescates no autorizados, los adiestradores que operan al margen de la supervisión, no solo quemarán tu expediente. Esa noche, Ellie volvió a su catre. Grajo se acomodó a su lado, acurrucándose cerca, con la cabeza apoyada en su bota. La noche era cálida, pero Ellie sentía frío hasta en los huesos. Conectó el pendrive a su viejo portátil y volvió a escuchar la grabación. Su propia voz resonó, tranquila, dominante, íntima. Orthu. Buen chico. Se acercó, acarició el cuello de Rook y susurró. Siempre te acordabas, incluso cuando yo no podía. Rook dejó escapar un suspiro y cerró los ojos. Ellie no durmió aquella noche. Tampoco el perro. Las calles del centro de Tucson brillaban con la inesperada llovizna que había empezado a caer justo después del mediodía. La lluvia en esta parte de Arizona llegaba rara vez y sin previo aviso, láminas breves y silenciosas que difuminaban el pavimento y suavizaban incluso los bordes más afilados del desierto. Los vendedores recogían temprano. Los turistas desaparecían bajo los toldos y el tráfico se ralentizaba al ritmo de los limpiaparabrisas que barrían los cristales polvorientos. Ellie Mero caminaba cautelosamente por la acera cercana a la Quinta Avenida Sur, con la mano izquierda en el arnés de Rook y la derecha sujetando un bastón doblado. El perro caminaba con paso firme y seguro, acompasando cada paso al paso acompasado de Ellie. Rook llevaba un sencillo chaleco en el que se leía K9 en entrenamiento, no acariciar, aunque la mayoría de los peatones les daban esquinazo. Había sido idea de Rosner comprobar sus progresos fuera del recinto. Un adiestrador le seguía desde la distancia, pero Ellie no necesitaba ayuda. Confiaba en Rook. Y Rook, a pesar de su pasado, había estado tranquilo toda la semana, hasta el estallido. La tapa metálica de un contenedor se cerró de golpe al otro lado de la calle, repentina y bruscamente, como un disparo. No era mucho más fuerte que otros ruidos de la ciudad, pero estaba mal. El tipo de sonido que hacía revivir una zona de guerra dentro de tus huesos. La reacción de Grajo fue instantánea. Giró, ladró una vez, una profunda advertencia gutural, y se lanzó hacia adelante, desequilibrando a Ellie. La correa se tensó y Ellie tropezó, cayendo de rodillas sobre el cemento mojado. El adiestrador gritó desde el otro lado de la calle, pero estaba demasiado lejos. Rook se abalanzó hacia la valla metálica que bordeaba la acera, con los dientes enseñados y las garras arañando el suelo resbaladizo. Su cuerpo era un torbellino de músculos y miedo, cada centímetro de él gritaba supervivencia. La gente gritaba. Una mujer dejó caer su paraguas y echó a correr. Un ciclista se desvió hacia el tráfico para evitar al perro. Ellie jadeó, tratando de mantenerse en pie, con la sangre mezclándose con la lluvia en las palmas de las manos. Granuja, no, pero el perro no podía oírle. No de la forma en que Ellie hablaba. Así que Ellie se detuvo. Dejó caer el bastón, no en la forma en que Ellie estaba hablando. Así que Ellie se detuvo. Dejó caer el bastón, avanzó a ciegas a través de la lluvia, hasta que sus manos tocaron el pelaje húmedo. Y entonces susurró. Orthu. Rook se congeló. Bleeb. El perro se sentó. Sin más. En medio del caos, los claxones sonando, las sirenas acercándose, los peatones corriendo, el cuerpo de Rook se hundió en la quietud. Bajó la cabeza, con los ojos muy abiertos, el pecho agitado, pero inmóvil. Ellie se arrodilló a su lado, rodeó suavemente el ancho cuello con los brazos y apoyó la mejilla en el espeso pelaje mojado por la lluvia. Ninguno de los dos se movió hasta que llegó el adiestrador. Una hora más tarde, las imágenes ya estaban en Internet. Una transeúnte llamada Melanie Kress, camarera a tiempo parcial y creadora de TikTok a tiempo completo, había captado todo el incidente con su teléfono desde el interior de una cafetería. Tenía 23 años, trenzas azul neón y una sudadera con capucha que decía: «No me acaricies a menos que seas café». No era alguien que buscara problemas, solo alguien a quien le encantaban cuando le llegaban.
Subió el vídeo con el siguiente pie de foto. ¿Un ciego calma a un perro salvaje con un susurro alemán? ¿Momento del encantador de perros en la vida real? En cuestión de minutos, el vídeo alcanzó los 1000 compartidos. Cuando Ellie regresó al recinto, el capitán Rosner ya estaba al teléfono con el jefe de policía de Tucson, y su voz no era tranquila. Esto no es solo un riesgo de relaciones públicas, es una demanda esperando a suceder. Rosner colgó el teléfono y miró a Dana, que estaba cruzada de brazos y le observaba como un halcón. «Me dijiste que el perro estaba estable», gruñó. «Lo era», dijo ella con firmeza, hasta que alguien trató una calle de la ciudad como una zona de guerra. La gente estaba asustada, Crowley. Un niño lloró. El perro podría haber matado a alguien. No lo hizo. Rosner se echó hacia atrás, frotándose la sien. El jefe quiere a Rook retirado, transferido, posiblemente jubilado. La mandíbula de Dana se tensó. Déjeme demostrarle que se equivoca. Dame otra oportunidad para demostrar que son el uno para el otro. Rosner la miró fijamente. Ya no se trata de pertenencia. Se trata de política, de responsabilidad, de óptica. Dana dio un paso adelante. Entonces déjame mostrar la verdad porque lo que sea que haya pasado hoy, no fue una ruptura. Fue un recuerdo. Ese perro no estaba atacando. Estaba reviviendo algo. Rosner dudó, luego suspiró. Tienes 72 horas. Ellie estaba sentado fuera de la enfermería, con una venda de gasa en la rodilla y un vaso de café de papel enfriándose a su lado. El agua de lluvia seguía pegada al dobladillo de sus pantalones. Grajo estaba sentado a su lado, con las orejas gachas y la cola inmóvil. Dana se unió a ellos y se agachó junto al perro. «Se quedó contigo», dijo. «Incluso cuando lo perdió, volvió». Ellie asintió. «No era una orden». «No realmente. Era instinto». «¿Alemán?» Volvió a asentir. Ni siquiera pensó. Simplemente, vino. Dana extendió la mano, pasó sus dedos por el pelaje húmedo de Grajo. «Todo el mundo pide su destitución, pero creo que esto demuestra más de lo que desacredita. Creen que es peligroso. Entonces les mostraremos cómo es el verdadero peligro», dijo, «y lo que se necesita para devolverle la calma». Ellie miró hacia las nubes de arriba. «Lleva algo pesado. No sabe qué hacer con ello hasta que está cerca de mí. Eso no es entrenamiento, es historia». Dana se puso en pie. «Entonces vamos a destaparlo, como es debido». «Eso no es entrenamiento. Eso es historia». Dana se paró. «Entonces vamos a descubrirlo. Correctamente. Ya he llamado a alguien que puede ayudar». El viento del desierto a las afueras de Tucson tenía un olor extraño ese día. No a polvo ni a ozono, sino a algo más antiguo, más afilado, como la piedra que se desmenuza tras años de silencio. En las instalaciones del K9, la brisa agitaba banderas descoloridas y empujaba hojas secas por el patio de grava, susurrando cosas que solo unos pocos se atreverían a escuchar. En la oficina de adiestramiento, Ellie Marrow estaba solo ante la pizarra, con una mano apoyada en el respaldo de una silla. No se movía, no de la forma que los demás percibían. Pero su mente había empezado a acelerarse, no con ruido, sino con recuerdos. Un recuerdo al que no había invitado. Las imágenes habían empezado siendo pequeñas, como fragmentos de luz dispersos bajo sus ojos cerrados. Luego, se agudizaron. Una habitación. Paredes de color arena, suelo de cemento, ladridos a lo lejos y botas que crujían sobre los escombros. Luego llegó el sonido que abrió la puerta. El llanto de un niño. Ellie no había dormido desde el incidente del centro. No por el caos, sino porque algo había vuelto. Una secuencia de sonidos, caras y palabras que no recordaba haber aprendido. Pero ahora, no solo recordaba al niño. Recordaba al perro. El perro también tenía un nombre entonces. Wrecker. Su nombre de entrenamiento. Designación táctica. RZK-17. El mismo perro. Los mismos ojos. La misma respuesta a las órdenes susurradas entre disparos. Ellie se dejó caer en la silla más cercana, con las manos temblorosas. No de miedo, sino de reconocimiento. Había entrenado a Rook y lo había dejado atrás. Al otro lado del pasillo, la agente Dana Crowley se preparaba para una conversación que le revolvió las tripas.
El archivo clasificado estaba dentro de un grueso sobre negro en su regazo, sellado con cinta roja que había sido cortada una vez y vuelta a sellar. Dentro había una pila de informes, notas del interrogatorio y la foto descolorida de un Eli más joven con equipo táctico arrodillado junto a un pastor alemán, ambos cubiertos de suciedad del desierto. Dana se había pasado toda la noche reuniéndolo todo, revisando servidores duplicados y pidiendo favores a becarios federales que le debían más de un café. El informe había sido redactado, archivado incorrectamente y, después, bloqueado en virtud de un antiguo contrato de agencia conjunta entre una empresa militar privada desaparecida y un brazo oculto de la inteligencia estadounidense. Pero la verdad seguía ahí, si se leía entre líneas negras. Entró en el despacho del capitán Rosner. El hombre estaba sentado detrás de su escritorio, con la corbata desabrochada y las gafas de leer sobre la nariz. Levantó la vista cuando ella entró y le indicó que cerrara la puerta. Dana dejó el expediente sobre su mesa. «Léalo». Rosner dudó antes de abrirlo. No tardó mucho. Las fotos eran suficientes. Pero entonces vio la entrada del registro de campo de 2018. Manipulador, E. Marrow. Activo, RZK-17. Brecker. Última ubicación, brecha en el refugio civil del perímetro de Alepo, estado, misión comprometida debido a desviación humanitaria. Rosner exhaló. Se quedó atrás. Para salvar a una niña, dijo Dana, mientras todos los demás seguían el protocolo. ¿Y el perro? Dana asintió. Se quedó atrás, como Eli. El capitán se echó hacia atrás, con una expresión más dura ahora, pero no de rabia, sino de culpa. Lo borraron, se sentó. Pero podemos traerlo de vuelta. Antes de que Rosner pudiera contestar, sonó el teléfono de su mesa. Un vistazo a la pantalla le dijo todo lo que necesitaba saber. Lo cogió. Rosner. La voz al otro lado del teléfono era fría, pulida, y sin espacio para charlas triviales. La voz al otro lado del teléfono era fría, pulida, y sin lugar para charlas triviales. Aquí Langley. Tiene un activo canino designado RZK-17 en el lugar. Debe ser entregado inmediatamente bajo el Estatuto Federal 90 y 3F, subsección Delta. Preocupación de seguridad nacional. Rosner apretó los dientes. ¿Por qué motivo? Su registro de despliegue fue sellado por una razón. Si su departamento no cumple, los agentes federales lo recuperarán en 24 horas. Esta conversación nunca ocurrió. La línea se cortó. Dana se levantó lentamente. Van a volver a enterrarlo. Rosner miró el expediente una vez más y luego la puerta. Esta vez no. Fuera en el patio del campo, Eli estaba ejecutando Rook a través de ejercicios. Tranquilos, sutiles. No las posturas agresivas del trabajo K9 normal, sino rutinas de señales manuales, memoria de obstáculos y órdenes de rastreo. A pesar de la ceguera de Eli, se movía como si pudiera ver al perro perfectamente. Todas las órdenes se daban en voz baja, sin gritar, solo devolviéndolas. Rook respondió como un soldado que se reencuentra con su antiguo comandante. Cuando Dana entró en el patio, Rook se volvió inmediatamente hacia ella. Su postura era neutral, pero protectora. Dana se acercó lentamente, sosteniendo la carpeta en una mano. Eli. Hizo una pausa, pero no volvió la cabeza. ¿Te acuerdas, verdad? Sí, dijo él. Ella le entregó la carpeta. Está todo aquí. Él no la cogió. No necesito leerlo. Lo sé, replicó ella, pero puede que necesites defenderlo. Eli se volvió por fin hacia ella, con los labios ligeramente entreabiertos, como si estuviera pensando qué decir. Vendrán a por él. Ya lo están haciendo. Pues que vengan, dijo Eli. He terminado de esconderme. Aquella noche, mucho después de que las luces de las instalaciones se apagaran y el personal se hubiera marchado, 2 todoterrenos negros aparcaron ante las puertas. Salieron 4 hombres trajeados, todos con maletines. Se movían con silenciosa coordinación, mostrando identificaciones que nadie cuestionó. Uno de ellos, más alto y ancho que los demás, era el agente Calen Boss, de unos 40 años, bien afeitado, con un corte recto y una americana entallada que no ocultaba del todo la tensión de sus hombros. Era conocido por no levantar nunca la voz ni hacer segundas visitas. Tenía los ojos de color gris verdoso y una expresión ilegible. Rosner se reunió con ellos en la puerta.
Venimos a por el perro, dijo Boss sin rodeos. No es suyo, replicó Rosner. Boss le entregó un documento con un sello federal. Ya veremos. Pero antes de que Rosner pudiera responder, Ellie salió de entre las sombras, con Rook a su lado. No te lo vas a llevar, dijo Ellie. Boss enarcó una ceja. ¿Eres el encargado? Qué curioso. Figurabas como fallecido. Curioso, replicó Ellie. Me siento muy vivo. Boss se volvió hacia su equipo y asintió. Grajo gruñó, bajo y profundo. El aire se detuvo, congelado. Dana apareció detrás de Rosner, con un pendrive en la mano. Te sugiero que lo reconsideres, dijo. Ya hay una copia de esa carpeta en manos de 2 importantes medios de comunicación. Si te lo llevas ahora, la noticia saldrá mañana. Boss no pestañeó. Es un farol. Ponme a prueba, dijo Dana. Tras un largo silencio, Boss asintió una vez a su equipo. Los hombres dieron un paso atrás, dijo. No, respondió Ellie. Esto acaba de empezar. La noche caía con fuerza sobre Tucson, extendiendo un manto de silencio sobre el desierto que parecía demasiado profundo para perturbarlo. Las luces de las instalaciones del complejo de los K9 llevaban horas apagadas, pero en un rincón, detrás del cobertizo de servicios públicos, se movía una figura. Silenciosa, deliberada. Dana Crowley, con el pelo recogido bajo una gorra oscura, estaba agachada junto a la puerta trasera con un par de cizallas en las manos enguantadas. Tenía la mandíbula apretada y respiraba entrecortadamente. Llevaba uniforme de faena, botas cubiertas de arena y una pequeña mochila táctica colgada de un hombro. Esta noche no era una simple agente, era una compañera en algo criminal, algo justificable. La cerradura se cerró con un tintineo sordo. Unos pasos crujieron detrás de ella. Se volvió rápidamente, linterna en mano, pero se relajó al ver a Ellie Marrow, vestido con la misma camisa verde oliva y los mismos pantalones color canela que había llevado toda la semana. Su postura era firme, aunque una fina capa de sudor le brillaba en la frente. Grajo le seguía de cerca, con el arnés asegurado y la cola baja pero tranquila. ¿Estás seguro?, preguntó Dana. Ellie asintió. No dejarán de venir, pero puedo acabar con esto a mi manera. No hay vuelta atrás, murmuró. Eso ya lo pasamos hace kilómetros. Atravesaron la verja. Una camioneta salió del camino de tierra más allá del perímetro, con el motor al ralentí. Pertenecía a Luis Vega, un mecánico jubilado de voz suave que fue sargento de logística en la infantería de marina. Fornido y de barba canosa, con la piel morena por el sol y la grasa, Luis se había unido a su causa sin pedir detalles. Simplemente miró a Ellie y le dijo: ¿Necesitas tiempo? Yo te lo compro. Dana subió primero, Rook a su lado. Ellie subió a la cama del camión. Con una sola inclinación de cabeza de Luis, el camión levantó gravilla y desapareció en la noche abierta, dejando atrás el resplandor de la ciudad. 2 horas más tarde, el camión retumbaba en los límites del Monumento Nacional del Bosque de Ironwood, una extensión de matorrales desérticos y siluetas de saguaro donde las torres de telefonía móvil se desvanecían y reinaba el silencio. Dana consultó su reloj. Era medianoche. Ya llegaban tarde. Ya se habrán dado cuenta de que se ha ido, dijo. Ya se han dado cuenta, respondió Ellie. De vuelta en Tucson, 2 todoterrenos negros estaban parados cerca de la puerta de las instalaciones, con los motores en marcha. El agente Calen Boss estaba fuera de uno de los vehículos, remangado y sin corbata. Su rostro era una máscara de irritación comedida, pero el tic de su mandíbula delataba una ira creciente. El controlador se ha ido, informó su agente de campo junior. Las puertas se han cortado, la vigilancia se ha eludido. Boss asintió una vez. No llames a la policía local, lo haremos limpiamente. Sin papeleo. El equipo se movió rápido. 3 agentes con equipo táctico oscuro. Sin placas, sin nombres. No llamaron a las puertas. Siguieron huellas, firmas de calor y triangulación de señales. El objetivo era la recuperación, no la negociación. A las 2 de la madrugada, Ellie, Dana y Rook habían llegado a un afloramiento rocoso con vistas a la cuenca plana de Hollow Mesa. El suelo estaba seco y agrietado. La luz de la luna captaba los bordes de unas viejas ruinas militares, un antiguo puesto de comunicaciones de los tiempos de la Guerra Fría, abandonado y olvidado. Era el lugar que Ellie había elegido, no por su historia,
sino por su silencio. Salió primero, con Kane golpeando suavemente el suelo. Rook se movió a su lado, cada músculo preparado, golpeando suavemente el suelo. Grajo se movía a su lado, con los músculos en tensión. Dana colocó un foco cerca de la cresta, apuntando bajo. Abrió su teléfono por satélite y envió un último mensaje. Pulse. Reserva del ejército. Todo el mundo. Venid. Ellie se volvió hacia ella. Adelante. Despeja. Ya has hecho bastante. Ella negó con la cabeza. No te enfrentarás a ellos sola. Tú mismo lo has dicho, replicó. Quieren un fantasma. Que vean uno. Un sonido en la distancia, ruedas sobre grava. Rook gruñó bajo. Los todoterrenos atravesaron la oscuridad, con los faros apagados. Cuando llegaron a la base de la cresta, 4 figuras emergieron. Esta vez no llevaban equipo táctico, solo ropa negra y armas ocultas. Boss estaba entre ellos, el único que se adelantó. Marrow, llamó. Has ido demasiado lejos. Ellie se detuvo en el borde, con el bastón plantado, el viento rozándole la camisa como el aliento de algo viejo que regresa. Has mentido demasiado, dijo Ellie. Este perro recuerda. Yo también, y ahora el mundo lo hará. No puedes reescribir la historia, espetó Boss. No estoy reescribiendo, dijo Ellie con calma. La estoy recuperando. Se agachó y tocó el cuello de Grajo, rozando con los dedos la vieja cinta de cuero que ahora llevaba debajo del nuevo arnés. Grajo dio un paso adelante, con el cuerpo inclinado entre Ellie y los agentes que estaban abajo. Boss hizo una señal. Uno de los agentes levantó un arma. Horzu, susurró Ellie. Grajo se quedó inmóvil, tenso pero a la espera. Encuentra a Crowley, añadió. El perro vaciló y luego salió disparado hacia la izquierda, desapareciendo entre los matorrales. Sin ladridos, sin pánico, solo concentración. Boss maldijo e hizo un gesto para que le persiguieran. Un agente lo siguió, los otros se acercaron a Ellie. ¿Crees que ganar tiempo detendrá esto? Gruñó Boss. Ellie se enderezó. No, pero es suficiente para demostrarles hasta dónde llegarás para enterrar la verdad. Pasaron 10 minutos. En el borde del desierto, Rook llegó a la baliza secundaria de Dana, a donde se había desplazado tras separarse de Ellie. 2 faros aparecieron detrás de ella. El coronel Adam Kessler, jefe de una unidad de la Guardia Nacional estacionada en las cercanías, bajó del jeep. Era un hombre de unos 40 y tantos años, barrigudo, con profundas patas de gallo y voz de grava sobre acero. Había servido con el padre de Ellie hacía años y tenía más deudas de las que jamás admitiría. ¿De qué va esto?, preguntó. Mira, dijo Dana, señalando la cresta a través de sus prismáticos. Cuando giraron, se oyeron sirenas lejanas. Detrás de ellos, 2 furgonetas de los medios de comunicación abandonaron el camino de tierra. ¿Qué demonios habéis hecho?, preguntó Kessler. Exactamente lo que intentan impedir, respondió Dana. Hemos dicho la verdad. De vuelta a la cresta, los agentes de Boss se acercaron a Ellie. Podemos hacer esto fácilmente, dijo uno, o puedes desaparecer de verdad esta vez. Ellie ni se inmutó. Ya morí una vez. Te aseguraste de ello. Entonces los focos les alcanzaron, de un blanco cegador, desde la cresta detrás de las ruinas. Cámaras de noticias, uniformes, micrófonos. Dana estaba de pie junto al coronel Kessler, Rook a su lado. Boss se giró lentamente, con la cara iluminada. Cada paso que daba era ahora en directo. Ellie sonrió débilmente. Ahora respondes ante otra persona. Aquella mañana el sol se alzaba sobre Tucson con una especie de reverencia, como si el propio desierto estuviera exhalando. Una suave luz ámbar se filtraba entre los mezquites, esparciendo oro por las calles y las colinas. A lo lejos, las catalinas se alzaban vigilantes, tranquilas, ya no indiferentes. Un nuevo día, un peso diferente. Los acontecimientos de la noche anterior ya se habían difundido. En las redes sociales, los medios de comunicación y los foros de veteranos, la historia cobró vida propia. Veterano ciego se reencuentra con su K9 después de 7 años. Pero los que habían estado allí sabían que la verdad era algo más que un titular. Era un ajuste de cuentas. Y para Ellie Marrow, fue el día en que recuperó su nombre. Subió al escenario del Veterans Memorial Courtyard, modestamente vestido con una camisa oscura de cuello y pantalones caqui. Su postura era firme,
con los hombros erguidos y el bastón en una mano. El sol calentaba su piel y un suave viento tiraba de la bandera. A su lado, el coronel Adam Kessler, que ahora vestía uniforme de gala, leía la mención con la serena dignidad de un hombre que creía en la redención. Por las acciones llevadas a cabo durante la Operación Halo de invierno, por la preservación de la vida civil en condiciones hostiles y por mantener la integridad moral del cuerpo frente a órdenes directas, el sargento primero, Elimero, queda reincorporado al servicio activo, retirado con todos los honores, y su expediente modificado para reflejar la verdad, no el silencio. La multitud se levantó, los veteranos saludaron, los civiles aplaudieron, algunos lloraron. Grajo se sentó a los pies de Eli, con el pecho orgulloso y la lengua ligeramente colgando por el calor. Le habían colocado un chaleco nuevo. Decía, K9, veterano de combate retirado, cosido con hilo dorado bajo la bandera estadounidense. No ladró, no se movió. Se limitó a observar a Eli con unos ojos que lo contenían todo. Más tarde ese mismo día, escondido en un tranquilo borde de East Grand Road, un nuevo centro abrió sus puertas. El letrero sobre la puerta estaba tallado a mano, letras ennegrecidas en el roble del desierto. El camino hueco, Centro de Recuperación y Reintegración K9. Era un edificio modesto, con 2 alas, un patio de grava y la sombra de unas acacias. Pero a los que entraban les parecía diferente, con un propósito, con los pies en la tierra. En el interior, Dana Crowley acomodaba los últimos expedientes de admisión en el mostrador de bienvenida. Llevaba vaqueros, botas y una camiseta con el logotipo del centro. Sencillo, atrevido, la silueta de un pastor sentado bajo un sol naciente. Sus pecas reflejaban la luz y su pelo, normalmente recogido, caía suelto a la altura de sus hombros. Se movía con soltura, sin la agudeza nerviosa de antes. Ahora había paz en ella. Los primeros llegarán a las 10, dijo, y se volvió hacia Eli, que estaba de pie junto a una estantería de equipo canino. Unidad de explosivos retirada, en mal estado. Asintió con la cabeza. Estaremos listos. En el patio de entrenamiento, Rook guiaba a un pastor más joven por la pista. Su paso era firme, tranquilo, cada movimiento deliberado. El perro más joven, Tango, de 3 años, lo seguía con entusiasmo pero con torpeza. Su pata trasera izquierda estaba un poco rígida debido a una vieja lesión. Una voluntaria local observaba desde la puerta. Sophie Ruiz, estudiante de veterinaria de la Universidad de Arizona, alta y delgada, con un corte pixie y piel de tono aceitunado, era nueva en el programa. De ojos brillantes, buen corazón y todavía un poco asombrada, garabateaba notas furiosamente. Nunca había visto a un perro entrenar a otro perro, susurró. Dana sonrió. No está entrenando. Está recordando cómo curar. Grajo se detuvo cerca del abrevadero y lo empujó con la pata. Tango lo siguió y bebió a su lado, chasqueando la lengua torpemente. El espectáculo era sencillo, pero profundo. Aquella tarde, mientras el desierto se enfriaba y el naranja se convertía en lavanda, era profunda. Aquella tarde, mientras el desierto se enfriaba y el naranja se tornaba lavanda, Eli y Dana se sentaron en el porche trasero del centro. El sol se ocultaba tras las montañas, proyectando largas sombras sobre la arena. Grajo yacía entre ellas, con los ojos semicerrados y la cola aleteando perezosamente. Dana acunaba una taza de té de hierbas. Eli no sostenía nada, solo se recostaba, con las piernas estiradas y la mano libre apoyada distraídamente en el lomo de Grajo. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. Entonces Eli se volvió hacia ella, con los ojos ciegos apuntando al horizonte. ¿Sabes lo que le susurré aquel día en la calle?, preguntó. Dana ladeó la cabeza. No. La voz de Eli era más suave ahora. Dije que te fueras a casa. Se quedó callada un momento y luego sonrió. Supongo que sí. Asintió y me llevó con él. Rook se movió ligeramente, dando un codazo a la pierna de Eli. Un gesto sencillo, pero que conllevaba años. Dana miró hacia el cielo cada vez más oscuro. ¿Crees que este lugar es suficiente? Eli lo consideró. Para los que podemos alcanzar, sí. Para los que siguen perdidos, hizo una pausa. Seguimos buscando. La luz del porche se encendió. Detrás de ellos, el carillón de viento del centro sonó suavemente. No por el viento, sino por una suave nariz que empujaba contra la cadena. Grajo se levantó de nuevo,
preparado. A veces las cosas que perdemos no se han ido de verdad. Están esperando, en silencio, para volver cuando estemos listos para recordar. Eli y Grajo fueron desgarrados por la guerra, por el silencio, por sistemas que prefirieron el miedo a la verdad. Pero no fue el entrenamiento ni el papeleo lo que los volvió a unir. Fue algo más profundo, un vínculo nacido de la lealtad, el sacrificio y la clase de amor que nunca se desvanece. Nacido de la lealtad, el sacrificio y la clase de amor que nunca se desvanece. Eso, amigo, es lo que podríamos llamar un milagro. No un relámpago ni un mar que se separa, sino un susurro en la tormenta. Un perro que esperó. Un hombre que recordó. Un momento en que la curación se sintió más grande que el dolor. Algunos dirían que es una coincidencia, pero los que han sentido esa guía silenciosa, en la oscuridad, en los días más duros, saben que es algo más. Es la gracia. Dios no siempre grita. A veces envía a un guerrero herido y a un perro olvidado para recordárnoslo. No estás abandonado, no estás roto sin remedio. Te queremos, puedes volver a casa. Si esta historia te ha llegado al corazón, compártela con alguien que necesite oírla. Comenta amén abajo si crees en las segundas oportunidades, en la sanación y en los milagros silenciosos que caminan a nuestro lado cada día. Suscríbete a este canal para conocer más historias reales de redención, amor y el vínculo irrompible entre los animales y el espíritu humano. Y que Dios te bendiga, donde quiera que estés viendo esto. Que Él guíe tu camino, calme tus tormentas, y te recuerde que incluso en el silencio se te ve. Amén.